que ha significado los procesos de transición. España, Brasil, Centroamérica, Uruguay, Chile, y ver qué cosas podemos aprender como lección y también qué debemos aprender como temas diferenciales o temas que no deben repetirse como errores. Y en ese sentido, hemos tenido una experiencia de lujo porque nos ha ayudado en todo este proceso Sergio Bitar. Y siempre repito que Sergio Bitar tiene una triple condición que para nosotros es muy importante. Primero, el amor por Venezuela. Vivió en Venezuela, estuvo exiliado en Venezuela, tiene familia venezolana, ha estado acompañándonos durante estos años en la lucha venezolana muchas veces y lo hace con una pasión y un corazón que todos se lo reconocemos y se lo agradecemos. Por supuesto, Sergio conoce bien el tema de Chile, lo ha vivido en todos los procesos antes, durante y después de lo que fue el gobierno dictatorial en Chile. Y conoce también la experiencia de muchos países porque con el profesor Abraham Lowenthal se ha dedicado a estudiar y a tratar de tener una especie de radiografía de los procesos de transición tanto en América Latina como fuera de América Latina. Y por eso él va a ser también el día de hoy un moderador de esta conversación que estamos desarrollando. La idea es que podamos cerrar ya este ciclo con el presidente Lagos y el presidente Cardoso, y de esta manera ya tener una serie de mensajes que estamos llevando dentro de Venezuela para que se sepa que la posibilidad de una transición es mucho mejor a la destrucción en la cual está el país en este momento encerrada. Para el día de hoy tenemos dos invitados muy importantes, José Miguel Vivancos y el general Javier Urbina Paredes. La idea es que José Miguel Vivancos, con toda su experiencia como defensor de derechos humanos, también como persona que de alguna manera ha vivido el proceso latinoamericano, nos pueda un poco señalar la luz roja, la luz amarilla y la luz verde de cuáles son los incentivos que se pueden dar para crear una mentalidad proclive al cambio en Venezuela. Y también el general Javier Urbina Paredes, que habiendo sido jefe del Estado Mayor General del Ejército de Chile, tiene la experiencia de conocer los códigos de lo que es la Fuerza Armada y saber qué cosas podrían en un momento dado dar confianza. El presidente Guaidó desde el día 1 ha estado empeñado en poder decirle y expresarle a la Fuerza Armada que lo que se quiere es abrir los brazos a un proceso diferente. Se han hecho diferentes iniciativas desde la Asamblea Nacional para garantizar derechos, para garantizar procesos de justicia, para que haya un cambio donde haya justicia, pero también haya reconciliación, donde se reconozca a quienes quieran dar el paso por la democracia que van a ser parte de ese futuro. De manera que ese esfuerzo ha estado siempre en la mente, en el liderazgo del presidente Guaidó, pero hoy queremos desarrollarlo y tenerlo en base a la experiencia de Chile en este sentido, u otras experiencias que quieran contarnos. El foro de hoy está siendo transmitido por Capitolio TV, BTV Miami, TV Venezuela, la Presidencia de Venezuela y BPI. Tenemos, por supuesto, gente de todas partes y han sido foros que han tenido una enorme repercusión en los públicos a los cuales queremos llegar al mensaje. De manera que, de nuevo, muchas gracias, Sergio Bitar, Darío Payá, que ha estado ayudándonos en todo esto desde Chile, a nuestros dos invitados, y sin más darle la palabra al presidente Guaidó para que haga la introducción al tema y al final podamos hacer algunas preguntas del público, Paola Bautista y mi persona, y tener entonces un muy buen encuentro el día de hoy. De nuevo, gracias. Adelante, presidente Guaidó. Gracias, canciller público. Don Sergio, de nuevo, gracias por el apoyo en la nominación. Paola, por supuesto. Un honor poder compartir tanto con José Miguel Vivancos de Human Rights Watch, por supuesto con el general. Esto para nosotros es muy importante. Ha sido un ciclo no solamente para colocar lo que son las variables fundamentales de cara a una transición, el marco jurídico, el respeto a los derechos humanos, la posibilidad de garantía a los sectores que hoy todavía sostienen al régimen, la variable Fuerza Armada que es fundamental en este momento de cara a una transición, sobre todo cuando está en riesgo la soberanía nacional, como está en riesgo hoy parte de la integridad del territorio, incluso
en Venezuela, pero también para estabilidad y gobernabilidad. Un proceso hoy no solamente querido por los venezolanos, sino necesario para Venezuela y para el continente. Como tenemos hoy indicadores que son más parecidos a dictaduras, en este caso de otros continentes, que lo que hemos visto incluso en América, en el caso de refugiados, en el caso de violación de derechos humanos, de hambruna potencial en este momento en Venezuela, pero sobre todo por el dolor hoy que sentimos los venezolanos, por la lejanía, por también haber sentido la pérdida de lo que tuvimos, de lo que queremos, pero sobre todo en este momento lo importante es lo que podemos construir en conjunto, lo que hemos desarrollado, las capacidades que hemos desarrollado durante años. Ha sido un proceso de año y medio, haber construido mayoría, haber visto en el Parlamento una alternativa clara, que lamentablemente el régimen, la dictadura, en este momento de Maduro quiso cerrar, violando inmunidades parlamentarias, persiguiendo, atropellando la prensa libre. En este momento, mientras conversábamos, a nuestros adultos mayores nos están golpeando por parte, por cierto, de un contingente de la Fuerza Armada que simplemente exigen respeto a sus propias reivindicaciones, a sus pensiones, que hoy apenas son, por cierto, entre 1.5 y $2 al mes. Entonces, ¿cómo compaginar lo que ha sido la necesidad del acompañamiento de la Fuerza Armada en este momento en Venezuela, las garantías que hemos hecho visibles por parte del Parlamento Nacional y la presidencia encargada, y también el necesario respeto a los derechos humanos, que es el marco fundamental de cara a una transición? Simplemente darles la bienvenida a este ciclo, por iniciativa además del equipo de Relaciones Exteriores del gobierno encargado, y darle una vez la palabra entonces, no sé si imagino que a Sergio inicia el proceso directamente nuestros invitados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidente Guaidó. Yo quiero solamente decir, para comenzar esta conversación, lo siguiente. Primero, que quiero valorar que se haga un encuentro de este tipo. Son muy pocos los esfuerzos latinoamericanos en que nos intercambiamos experiencias. O sea, este es un caso muy especial, lo que está haciendo ustedes en Venezuela y recogiendo la opinión de distintos países. Y debiéramos incrementar bastante más. Hay muchas cosas que son comunes y hablamos poco entre nosotros. Basta con ver lo que está pasando ahora con el BID. Pero en fin. Luego tenemos quería valorar lo que ha hecho Julio Borges como pilar de hacer estos encuentros, que requiere sistematicidad, trabajo, dedicación, y a Darío Paya, que no se ve aquí, pero que ha estado detrás de todas estas iniciativas. Dicho eso, quiero decir también que tenemos recién un informe del comisionado, de la alta comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Venezuela, que también es un marco importante para los antecedentes que tenemos que se pueden manejar ahora, que los maneja bastante bien José Miguel Vivanco, que es una de las personas que más sabe de esto y nos va a orientar. Y también quiero destacar la presencia del general Urbina, que tiene una exposición a temas internacionales que ayudan también a mirar más allá de la experiencia chilena. Como lo ha dicho muy bien Julio, se trata de ver de cómo lo chileno puede servir a la interpretación que los venezolanos hagan de su realidad. No hay nada que se pueda transmitir de un país a otro para ejecución directa, pero son experiencias que uno las procesa y le sirven para pensar su propio país. Lo otro, el presidente Guaidó decía, en medio de la pandemia, los terribles problemas que tenemos de derechos humanos, sociales, económicos, hambre, miseria, de enfermedad. Entonces el esfuerzo de mirar un poco más allá también nos ayuda a tener esperanza para salir de la situación en que estamos. Y hay que tener visión para poder también actuar en el corto plazo. Dicho eso, vamos a hacer 2 intervenciones iniciales, unos 7 a máximo 10 minutos. Ojalá nos quedáramos en los 7 para dar tiempo luego a preguntas y que ustedes mismos se puedan referir a esto. Quisiera partir con el general Urbina, para ver desde la perspectiva de un militar chileno que estuvo más activo y alcanzó niveles más altos bastante después de que ocurrieron los hechos más complejos nuestros, pero que sí tiene una experiencia de ver cómo entonces, en su experiencia, cómo fue tratado el tema militar y visto desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos
y justicia transicional, que es un tema clave que está en todas las transiciones y se produce de manera distinta en las transiciones. Entonces, ¿cómo fue la perspectiva que él tomó y que puede transmitir en esta primera exposición? General Bueno, Luis. muchas gracias, muy agradecidos. Igualmente, señor presidente, y a don Jorge Borja, José Miguel Vivanco también. Bueno, primero que nada, yo quisiera poner un pequeño contexto. Perdóname que por el campo académico tengo que tener un contexto donde afirmarme académicamente, pero no teóricamente, por decirlo así, porque el problema vivido por uno es un problema complejo. Y cuando estábamos con el tema entre manos, uno no sabe por dónde empezar a tomar o cómo se relacionan las cosas. Entonces es bueno precisar ciertos elementos que son de mucha ayuda. El contexto de lo que se plantea, el enfrentar, por ejemplo, los derechos humanos, la situación, es un tema que es propio de un contexto del conflicto, de un conflicto social, de un conflicto internacional, el que sea, según el caso. Es interesante, en este caso, yo siempre he tomado un modelo que expone Johan Galtung, digamos, que es un matemático sociólogo que estudia muy bien el conflicto. Entonces, lo que uno ve en la situación de conflicto, desde luego, son las contradicciones, los elementos que son incompatibles, que forman la estructura del mismo, las conductas de los distintos actores y también la actitud. Y esos son los elementos que están allí. Cuando el conflicto se pone violento, que es lo que suele suceder en muchos casos, digamos, o hay signos de violencia, son las conductas, son las que se han puesto violentas, pero detrás de esas conductas violentas, lo que está es que también las actitudes que eran propias de estereotipos, miedo, ansiedad, angustia en la primera parte del conflicto no violento, pero cuando ya es violento, las percepciones de la actitud tienden a explicar por qué esa violencia, justifican la violencia, de manera que explican la violencia de lado y lado. Y respecto a las contradicciones al principio que están arriba, en la parte estructural también. La parte estructural incorpora los elementos de la violencia y se forma una suerte de violencia estructural. Entonces tenemos nosotros en esa peor de los escenarios, digamos, conflictos que han explotado, digamos, con mucha violencia o con poca, tenemos entonces una violencia activa, una violencia cultural y una violencia estructural. No es solo lo que se ve la violencia, sino que están estos otros elementos que están a fondo de ellos. Por eso es importante poner este elemento, de cuando uno trata solamente el trato de los derechos humanos en función de la violencia ocasionada, digamos, a determinadas personas, hay que pensar que también están las otras partes de un conflicto que se desarrolló anteriormente. Los conflictos, cuando se resuelven, por ejemplo, se resuelven porque hubo una revolución o se resuelven porque simplemente hubo un acuerdo entre las partes y empieza, entonces se entra a una etapa de transformación del conflicto. Y esa etapa de transformación del conflicto nunca es automática, sino que es un proceso que se desarrolla en el tiempo. Y ese proceso es lo que recogería los procesos de transición. El problema está en que a la vista es que todos los conflictos que han tenido violencia, o conflictos simplemente no violentos, pero conflictos latentes, o conflictos con algo de violencia, porque se violaron los derechos humanos, es obvio que ocurre ese asunto. Entonces, la tentación es, bueno, pasamos a la segunda etapa, y en esta etapa de transición nosotros podríamos mirar solamente el futuro, y vamos con un plan para adelante. La experiencia chilena, al menos desde el punto de vista de un militar, digamos, de las Fuerzas Armadas, es que esto no ocurre así. Es necesario enfrentar el pasado, absolutamente. Y enfrentar y tratar el pasado se hace resolviendo los problemas que se suscitan con las violaciones a los derechos humanos. O sea, no se puede avanzar, digamos, más hacia adelante en transformar este conflicto en una situación absolutamente normal, en una situación de paz, si esto no se hace. Esto es algo que es duro cuando se está a cargo de esto, porque uno quisiera, mire, ya demos vuelta a la hoja y sigamos para adelante. Ese es el punto. Pero la experiencia indica que no es así, sino que se debe enfrentar y resolver los problemas de los
de derechos humanos. Allí entonces, en esa etapa, puesta en la dimensión del contexto de un conflicto, es interesante señalar de que esa etapa de transicional tiene sus limitaciones, tiene sus debilidades, sus vulnerabilidades, y es posible tener retroceso o ir marcha atrás y volver a la situación de conflicto anterior. Entonces, por esa razón que estamos entonces con un nuevo problema. Hay que enfrentar el pasado, mirar el pasado, resolver los problemas de derechos humanos, pero en un escenario político nuevo que se está construyendo, avanzando hacia la paz, que tiene también limitaciones. No es un Estado en ese momento fuerte como para poder disponerle todo, porque así es lo que ocurre en la mayoría de los conflictos. Respecto al punto de la justicia transicional que se señalaba, claro, el concepto de justicia transicional, cuando yo lo hablaba con muchas personas, yo no soy jurista, así que puedo tener licencias para hablar libremente, digamos, pero naturalmente la justicia transicional en muchos sectores, la sola expresión, digamos, no gusta del todo, porque bastaría solo justicia. ¿Qué es esto, justicia transicional? Pero no obstante eso, lo que se acepta comúnmente es que cuando se habla de justicia transicional, no está solo implícito lo retributivo, es decir, el castigo, la sanción del tribunal, sino que también lo restaurativo, ¿no? Restaurar el orden social que había. Por eso que yo ponía este ejemplo del conflicto que tiene elementos no solamente la violación misma del derecho humano o la conducta que viola los derechos humanos, sino que también los elementos que están en la sociedad. Y además, su nombre lo indica, digamos, se hace en una transición, en un periodo de cambio político, esta justicia. Dicho eso, entonces nosotros nos encontramos con dos visiones o con dos aproximaciones, y estas ocurrieron en Chile. Una es una aproximación maximalista, es decir, sectores de todo tipo, idealistas también, y con razones muy de fondo, donde dicen, no, aquí se debe aplicar una justicia procesal estricta para tratar todos los problemas del derecho humano. Esto es lo que hay que hacer y no hay otra visión que sea esa. Y además que esta visión permite disuadir a posibles perpetradores hacia adelante. Esto legitima la democracia, es un poco el argumento que se da. El punto central de esta aproximación maximalista es que lo contrario se sostiene en esta aproximación, permite una cultura de impunidad. Entonces, claro, cuando uno como militar recibe esas aproximaciones, que está con el tema de miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que pudieron, en ese momento nosotros no sabíamos cuál era la magnitud de esto, o sea, sabíamos que pudieran estar involucrados en esto, entonces uno dice, esta aproximación maximalista asusta o tiene impacto. Entonces hay otra aproximación que es la aproximación minimalista, donde, mire, nosotros hagamos énfasis más bien en los aspectos restaurativos de la justicia transicional. Y esos procesos llevados, como se pretende en la visión maximalista, lo que puede generar es mayor inestabilidad. O sea, hay personas que no van a querer someterse a ello, incluso provocar una suerte de poder, de pugna para influir, hacer trastabillar el proceso transicional, etc. Entonces, la aproximación maximalista, vista desde esta perspectiva, se sostiene, está muy motivada por ideales, pero en esa aproximación no se aprecia la realidad de la transición desde un conflicto violento o desde un conflicto, desde un régimen autoritario a uno democrático, etc. Aquí hay que pensar que muchas veces los líderes autoritarios que estaban en el poder no han perdido todo su poder. En el caso de Chile, Miguel Pinochet era presidente de la República, del régimen militar, termina eso y él sigue como comandante jefe del ejército. O sea, no está allí. Y además él políticamente, cuando pierde el plebiscito, tenía un apoyo interesante, digamos, no era una cosa menor. Entonces, están en eso. En esta visión minimalista, por supuesto, las amnistías ayudan a mantener la paz y evitan cualquier cosa así como una suerte de justicia victoriosa. Claro, ante esas dos posibilidades, de maximalista y minimalista, por supuesto, cuando hay así, tiene que haber una aproximación intermedia que sería la aproximación moderada.
¿no es cierto? Y en esta aproximación moderada, y aquí viene interesante lo que se ha llamado así la justicia transicional, aparece un instrumento muy importante para morigerar todas estas cosas y reunirlas, que son considerar las comisiones de verdad como una opción para tratar el pasado. Entonces ya no es solamente el juicio solo que se pone allí de un tribunal, sino que las comisiones de verdad. Y estas documentan las atrocidades del pasado, las condenan las violaciones a los derechos humanos, en algunos casos hasta puede evitar cierta demanda en juicio, etcétera, en fin, y también promueve una cuenta centrada en las víctimas. Para el caso chileno, naturalmente en ese tiempo, cuando nosotros estábamos en este asunto, no existían estos conceptos difundidos como están ahora de justicia transicional, no se hablaba de eso. Así que eran simplemente las dos aproximaciones que tenían que resolverse en el gobierno, prácticamente. Pero en el caso chileno, el gobierno asume el presidente Patricio Aylwin y nos encontramos nosotros en presencia de un gobierno en forma, fuerte, no con algunas dificultades, hubo en algún momento, lo conoce muy bien, no sé, pero es un gobierno en forma, hay un Estado de Derecho que está funcionando con todo y tenía que lidiar con esto que representaba las Fuerzas Armadas, pero por otro lugar estaba la necesidad de hacer justicia en todo este aspecto. Aquí entonces se agrega esta aproximación holística de la justicia transicional. Y digo holística porque es una aproximación conocida de Louis Joanet, es el autor que difunde estas cosas, digamos, a fines del siglo pasado, podríamos decirlo, después de la caída de la cortina de hierro, en ese periodo, digamos. Y es una visión holística porque es omnicomprensiva y dice, mire, aquí lo que se centra en esta perspectiva holística, todo se debe centrar en las víctimas, principalmente, y también en los perpetradores, de tal manera que hay que solucionar allí el enclave. Y para eso hay ciertos elementos de que, siguiendo la ley, evitando la impunidad, y transformando el conflicto, eso es lo que hablamos al principio, el conflicto se tiene que transformar, porque para eso está toda la transición que se está haciendo en muchos otros campos, nosotros podamos reforzarnos en 4 pilares fundamentales, que son estos pilares conocidos, que son el derecho a saber qué fue lo que pasó, y ahí donde entran las comisiones de verdad, documentos, archivos, etc. El derecho a la reparación, si las personas en esa misma comisión verdad establecen lo que les pasó, se accede, entonces hay que repararlos, hay que reparar a las víctimas, rehabilitarlas, restituirlas, memoriales, etc. El derecho a la justicia, claro, si tenemos esta situación que se creó, que se documentó, entonces se hace la justicia, y aquí en la justicia, entonces de esta manera, la justicia cuando está puesto en este concepto holístico, la justicia se supone que puede tomar el contexto en que las violaciones de los derechos humanos ocurrieron de la manera apropiada. Ese es el punto. Y también el otro elemento son las garantías de no repetición. Desarmamento, son reglas institucionales, democratización de las Fuerzas Armadas, modernización, transformación, subordinación política, etcétera. De tal manera que... Un minuto general, sí, para poder a dónde va. Entonces, para redondear, si quiere, un minuto más, para después dar más vueltas en otra. Yo estoy, después vamos a tener una segunda parte, ¿no es cierto? Sí, sí. De más o menos la misma duración. Sí, nos vamos a dar tiempo, tenemos. Ya está, muy bien. Entonces, yo quisiera, dejar esta parte hasta aquí, para después la segunda parte yo entrar más de lleno a los hitos, porque ahí me demoro más de un minuto, vamos a poner los eventos que en Chile van ocurriendo, y cómo las Fuerzas Armadas participan en ese proceso, por decirlo así, Fuerzas Armadas en proceso transicional. Entonces, narramos los hechos allí, y ahí yo voy diciendo lo que ocurrió, porque allí nosotros como Fuerzas Armadas, el Estado de Chile, se fue construyendo de a poco. El caso chileno es así, se fue construyendo de a poco, dados los actores políticos de su momento.
Dejo hasta aquí para la otra parte. Muchas gracias, general. Muy, muy importante. Muchas gracias y vamos a tener ocasión de volver. Ahora le entrego la palabra a José Miguel Viva. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un privilegio estar con todos ustedes. Muchas gracias, presidente Guaidó, mi amigo Julio Borges, con el que nos conocemos hace ya un par de décadas por lo menos, y por supuesto Sergio Vitar y el general Urbina. Aprovechando los minutos y intentando ceñirme a los 7 minutos originales que me han dado, voy a hacer una presentación muy breve, muy concisa, con algunas ideas que permitan generar un debate. En el ámbito, creo que es importante distinguir a lo menos 3 circunstancias, 3 situaciones cuando uno habla del récord de derechos humanos, violaciones a derechos humanos. Violaciones a derechos humanos se producen en democracia también. La estamos constatando todos los días. Se producen en el primer mundo y en el tercer mundo. Se producen en los Estados Unidos, hay brutalidad policial, hay temas de discriminación, en fin, se producen en Chile bajo democracia, es cuestión de mirar las cárceles, la conducta de los policías en lo que es el control de manifestaciones públicas. Lo cierto es que es un tema permanente, es un tema que nos exige estar a diario fiscalizando y luego diseñando mecanismos dirigidos a fortalecer las instituciones democráticas para impedir vacíos, para combatir la discriminación, para garantizar libertades fundamentales, empezando por la libertad de expresión, y combatir la censura o la autocensura. De tal modo que ningún sistema político está ausente, está al margen de un control desde el punto de vista de derechos humanos, y eso hay que entenderlo como tal. El general Urbina hablaba en su breve presentación inicial sobre la cuestión del conflicto, ¿no? Y donde se originan violaciones a derechos humanos. Simplemente para evitar confusión, yo creo que yo preferiría un esquema donde uno dice, mire, en democracia se violan derechos humanos, sí, como lo acabo de decir, también se violan en contextos de guerra, de conflictos armados internos, conflictos armados internacionales. ¿Qué mejor ejemplo en esta región que el caso colombiano? Que nuestros amigos venezolanos lo conocen muy bien y muy de cerca, donde efectivamente ha habido un conflicto armado interno de gran calibre, con masivas y gravísimas violaciones a los derechos fundamentales, y donde hay múltiples actores involucrados. Hay guerrillas, hay organizaciones paramilitares o paraestatales, hay, desde luego, agentes del Estado con responsabilidades también en gravísimas y masivas violaciones a los derechos humanos. Yo prefiero utilizar el concepto de conflicto vinculado a ese escenario. Y hay una tercera circunstancia donde también se producen violaciones a los derechos humanos, que es en dictadura. Tan sencillamente como eso. El dictador persigue permanecer en el poder, perpetuarse en el poder, y el precio que eso representa para la población son usualmente masivas y gravísimas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. ¿Qué mejor ejemplo, lamentablemente, en esta región que el caso de Maduro en Venezuela? Ahí hay una dictadura y el régimen está aferrado al poder, y en el curso de ese proceso se cometen gravísimas violaciones a los derechos humanos. Yo creo que es importante distinguir eso, como fue lo que ocurrió con Pinochet, porque el concepto de conflicto puede generar una impresión que aquí en las violaciones a los derechos humanos hay una especie de responsabilidad compartida. Aquí no hay responsabilidad compartida. Las violaciones a los derechos humanos caen sobre los hombros del señor Maduro, en el caso de Venezuela, como caen también sobre los hombros del señor Pinochet, en el caso de Chile. Y el resto, los que constituyen la sociedad civil, los partidos de oposición política, aquellos que intentan ejercer la libertad de expresión, informando, los medios de comunicación, en fin, son víctimas y son personas que pueden ser perseguidas
por estas violaciones. Las violaciones a los derechos humanos que se producen en dictadura no son estructurales, son el resultado de una política oficial de Estado, donde es el dictador el que decide: a este señor lo vamos a encarcelar, a este otro lo vamos a liberar. Son ellos los que ponen el límite de lo permitido de lo no permitido. Y eso genera unas condiciones muy distintas de lo que es un acuerdo de paz, una transición negociada donde hay múltiples actores con responsabilidades compartidas. De tal modo que, si uno parte de esa base, que lo que estamos analizando acá es el caso de Chile bajo dictadura, que en paralelo con la situación de Venezuela, creo que no hay mayores diferencias si uno entiende que Venezuela está hoy día gobernada por una dictadura. Tampoco hay mayores diferencias respecto del tipo de violaciones a los derechos humanos. Sergio Vittar, al principio de esta conversación, aludía al último informe de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que es actual alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, un informe que yo diría es devastador, porque simplemente refleja la realidad de las violaciones a los derechos humanos. Yo les recomiendo revisar el capítulo referente a las torturas que aplica el régimen de Maduro hoy día, sus servicios de seguridad, que incluyen el uso de electricidad en los párpados, en los genitales, el sumergir a las personas bajo el agua, el someterlos a técnicas de asfixia, en fin, son prácticas horrorosas que se implementan por parte de agentes del Estado, funcionarios públicos, pagados y guiados y ordenados por el régimen. Esas no son accidentes, no son casualidades. Y la gran pregunta es, ¿cómo uno hace para hacer justicia una vez que se dan las condiciones para poder reivindicar los derechos de las víctimas y sancionar a aquellos que han cometido violaciones? La sanción es importante no solo porque implica en el mundo moderno una retribución, es decir, un castigo, una pena por delitos cometidos dependiendo de la naturaleza del delito, sino también porque busca disuadir futuras conductas y además construir un Estado de Derecho, donde no existan, digamos, un doble rasero, reglas distintas dependiendo de si uno viste uniforme, uno, bueno, es tratado de alguna manera, o el poder de las armas que puede generar, por ejemplo, una guerrilla poderosa que exige ciertas condiciones para entregar esas armas. Quisiera, ya prácticamente, si con suerte me queda 1 o 2 minutos, yo quisiera redondear respecto a lo que ha sido la evolución histórica de esta materia. Si ustedes se fijan, en los 70s, en los 60s, en los 80s, la práctica era intentar hacer justicia frente a hechos atroces, ejecuciones, torturas. Intentar hacer justicia frente a esos hechos, pero al mismo tiempo posibilitar una transición. La opción usual, normal, en esas épocas, era la amnistía, y era la solución política, donde incluso la comunidad internacional entendía que para permitir una salida pacífica a una de estas situaciones era necesario ofrecerle al dictador algo de protección y una salida, si tú quieres, decorosa, incluso el exilio del dictador y su entorno más directo. Esa era la norma. Esa norma se rompe en Sudáfrica. Sudáfrica rompe el patrón de transición. ¿Por qué? Porque incorpora en el concepto de justicia transicional, de comisión de la verdad, que viene de Argentina y que se estaba... Un elemento que fue muy novedoso para la época. Y consiste sencillamente en que para recibir el beneficio de la impunidad, es decir, el que uno no tenga que pagar con prisión por las atrocidades cometidas, era necesario confesar el delito. Y como
contrapartida a la confesión de la responsabilidad individual en hechos atroces, esa comisión podía a uno retribuirle con un perdón, y no era necesario ni siquiera un día en prisión. Quizás a la distancia uno puede decir, bueno, pero eso es impunidad, eso equivale a la amnistía. No es amnistía, no es lo mismo que la regla que se utilizaba hasta esa época. Y eso origina un cambio cualitativo en el tratamiento de estos temas. Con posterioridad surge la Corte Penal Internacional, con posterioridad y paralelamente se desarrolla con mayor fuerza el concepto de justicia, de responsabilidad por la, digamos que cuando se busca hacer responsable a una persona por jurisdicción universal, que ese fue el caso de Pinochet en Londres, y la solicitud de extradición por parte del juez Garzón, donde nada menos que los jueces lores, los law lords ingleses, entendían que había una responsabilidad jurídica del Reino Unido frente a los tratados internacionales que le obligaba, bajo la Convención contra la Tortura, a procesar a Pinochet en Londres o extraditar. Finalmente se encontró una solución política frente al problema, esa historia la conocemos. Sin embargo, yo quiero poner énfasis en que el mundo cambió a partir de Sudáfrica, la creación de la Corte Penal Internacional y el caso de Pinochet. Quisiera terminar con esto dándoles un par de datos. En todos los procesos globales, en distintas regiones del mundo, donde se han dado recientemente, en los últimos 20 años, transiciones y donde se han cometido crímenes de lesa humanidad, y se han generado tribunales ad hoc, o tribunales, o la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esos hechos han sido investigados, han sido procesados, y los responsables han terminado con privación de la libertad. Con una excepción, el caso colombiano. En Colombia, donde hay un conflicto armado, donde no hay dictadura, simplemente el resultado de un acuerdo de paz, se intenta una solución intermedia en el caso colombiano, porque se crea un tribunal nacional para investigar, para sancionar estos delitos, pero la sanción que impone el tribunal, si es que el responsable de esos delitos confiesa los hechos, no es la privación de la libertad. Son medidas, servicio a la comunidad por un mínimo de 2 años y un máximo de 8 años, como contrapartida a la plena confesión de los delitos. Y eso se aplica tanto para agentes del Estado como para grupos irregulares armados. Con esto termino. Sé que es muy abreviada esta presentación, pero yo sí creo que ha habido una evolución importante, interesante, donde los parámetros se han ido acotando en esta materia, ¿no? Y donde creo que nos ofrece mayor claridad si uno lo analiza esto con una perspectiva histórica para efectos del caso venezolano. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, han sido 2 exposiciones bastante contundentes, que como hemos dicho en las reuniones anteriores, porque veo algunos chats, siempre los casos que estamos viendo son distintos. Tal vez muchas de las cosas que ustedes han dicho, alguna persona de Venezuela puede decir, pero ¿cómo lo vamos a aplicar a mi país? El propósito no es aplicarlos directamente, pero sí entregar principios y normas que han aplicado otros que puedan servir a la forma como Venezuela resuelva sus problemas. Ahora, dicho eso, para evitar la simplificación de querer resolver las cosas de inmediato, ustedes dos han planteado cuestiones esenciales en el campo de los principios, en el campo de los conflictos, en el campo de las amnistías, en el campo de la evolución de la forma como se aplica. Y una cosa es tener ciertas ideas de qué hacer, y otra es cómo se hace. Y en ese sentido, yo solamente quería preguntarles, dado que en Chile esta situación se evolucionó progresivamente, nunca fue de un golpe. Por ejemplo, gobierno de Elwin, Comisión de Verdad y Reconciliación. Gobierno de Frei, mesa de diálogo entre los generales que estaban allí presentes para que entregaran información y las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Detención del jefe de la policía secreta de la DINA,
y luego arresto de Pinochet, pero estamos hablando varios años después de que se inicia la democracia, es un proceso. Luego tenemos gobierno de Lagos, Comisión Walech para la compensación, reparación de justicia a mucha de la gente que había sufrido, y procesos judiciales que van ocurriendo progresivamente todo el tiempo. Luego la reforma de la Constitución para terminar con la inamovilidad de los comandantes en jefe y terminar con los senadores designados. El proceso a Pinochet en el gobierno de Lagos se comienza y se trae a Chile. Entonces, quiero preguntarles esto, en el gobierno de la presidenta Bachelet también muere Pinochet en ese gobierno, entonces había una discusión en el gobierno, bueno, ¿y qué hace este gobierno democrático frente al entierro? ¿Quién va a ir? Bueno, fue la ministra de Defensa, no fue nadie más del gobierno, no fue un problema fácil, pero lo que quiero destacar es que es un proceso progresivo, en que no está claro al principio cuánto se puede lograr, pero el proceso político, social, va determinando qué y cómo. Pero lo que sí estaba de latente, por lo menos desde el punto de vista de la concertación, por eso es interesante ver cómo lo ve esto el general Urbina, es que nosotros entendíamos que no puede haber una democracia sonda si no hay justicia, no hay una democracia sonda si no hay sanción, no se puede meter esto debajo de la mesa. Esa es una primera área que yo creo que retoma lo que tenía pendiente también el general Urbina, y quisiera ver esa mirada de ustedes de cómo es el proceso que se desata. Uno no lo tiene claro desde el comienzo, tiene principios, las circunstancias van abriendo camino a esos principios. Bien, muy bien, muchas gracias. Yo voy a, para justamente ahora mostrar ese desarrollo, ese proceso, digamos, voy a poner algunos eventos clave, más o menos los mismos que ha citado Sergio Bitar, y las reacciones que esto iba ocurriendo. El año 90 asumen, ¿no es cierto?, el presidente Elwin, y el presidente Elwin, a los meses, digamos, crea la Comisión Rettig en abril, y la Comisión Rettig es la Comisión de Verdad y Reconciliación. A los 9 meses, es decir, en febrero del año siguiente, el año 90, 91, entrega su informe. Este informe recoge lo que las personas fueron a decir, cómo sus derechos humanos fueron violados, por decirlo así. Es una narración, la escriben. En esa situación no se difunde ni se dice quiénes son los responsables, quién le hizo las cosas, sino que qué fue lo que le sucedió. Y el gobierno recibe ese informe, y junto con ello el presidente de la República hace un gesto extraordinario que parece, los gestos aquí tienen valor, a mi juicio, digamos, a veces no le dan mucha importancia, pero el presidente de la República pide perdón, y pide perdón a nombre del Estado de Chile por lo que el Estado de Chile le pudo haber hecho a esas personas que son víctimas, familiares de las víctimas, etc. Entonces, está este informe. El problema, desde el punto de vista institucional, que en esos momentos que Pinochet estaba de comandante en jefe del ejército, es que las instituciones de las Fuerzas Armadas objetan ese informe porque estiman de que cualquier persona podría haber ido a denunciar algo, no es un tribunal, sin pruebas, sin nada, y también no se considera el contexto en que estos hechos de violencia habrían ocurrido. Es decir, es un rechazo, digamos, al informe de la Comisión Verdad. Eso es un problema que después tiene consecuencias, y tiene consecuencias 3, 4, 5 años después, que lo vamos a ver enseguida. El ejército en esos momentos, que tenía la mayoría de los casos, normalmente empieza en ese periodo a tener acusaciones de la propia ciudadanía, de grupos de los derechos humanos, de cómo es que violaron los derechos humanos, y en todo esto se empieza a confundir las instituciones armadas, o sea, por ejemplo, ejército, armada, fuerza aérea como tales, con violación a los derechos humanos. O sea, en la opinión pública esto es lo mismo.
nosotros los militares siempre lo que siempre buscamos es tener instituciones que están al servicio de la patria para los fines de la seguridad y defensa nacional, las misiones que le corresponden. Entonces, tenerlas vinculadas a violación a los derechos humanos es un problema mayor, bastante grave. Y no solamente grave para las Fuerzas Armadas, sino que poco a poco también para el gobierno, porque el gobierno tiene la superioridad, tiene el mando de las Fuerzas Armadas, etc. Entonces, ese es un problema que empieza a perjudicar mucho. En el año 98 se produce el cambio de mando y asume el general Ricardo Izurrieta Caffarena. En esa oportunidad, el general Izurrieta empieza a darse cuenta en ese momento que los juicios por violación a los derechos humanos empiezan a recrudecer, son mayores a los que habían antes. Fíjense, estamos hablando del 98, o sea, como 8 años después, los juicios empiezan a aparecer. ¿Por qué salen los juicios? Por 2 razones. La primera porque, claro, lo señalado por la Comisión Verdad que va a los tribunales, entregan una fuente de información fuerte, rica, y las personas que fueron a la mesa, a la Comisión Verdad, después van al tribunal. Entonces ahí se empiezan a originar procesos concretos sobre violación a los derechos humanos. Y esto aumenta con mucho más fuerza una vez que el general Pinochet, el año 98 al 2000, es arrestado en Londres, como se ha señalado el detalle de lo que ocurrió aquí, y naturalmente ahí ya aparecen con mayor fuerza. Si el general Pinochet estuvo arrestado por este asunto en Londres, y aquí en Chile se le empieza también a seguir un caso y un proceso y todo lo demás, entonces empieza a aumentar los casos en los tribunales de violaciones a los derechos humanos. Aquí sucede hechos importantes. El decreto, la ley de amnistía que se había declarado el año 78 en el mismo gobierno de Pinochet queda sin efecto. Se empiezan a aplicar la jurisdicción internacional, donde estos delitos son imprescriptibles, todo lo que ha señalado José Miguel Vivanco, en fin. Es decir, entramos en otra realidad procesal para estos casos. Pero nosotros como institución, además de preocuparnos de esta situación, porque habían muchos militares que estaban aún en la fila o recién retirados, que habían estado involucrados en esta situación, nos damos cuenta que la opinión pública, la ciudadanía, hacía la carga de todo esto al ejército en particular, a la Armada, donde hubiese ocurrido. Es decir, como Fuerzas Armadas que están ya en democracia, Fuerzas Armadas en democracia, funcionando bien, tener la carga, digamos, de pensaba ser una situación que no corresponde. Pero, ¿qué hacer en ese caso si antes las mismas Fuerzas Armadas habían prácticamente rechazado el informe de la Comisión Verdad? Entonces, ahí hay un nudo donde no se podía seguir avanzando. Y allí entonces ocurre, producto de los comandantes en jefe, reunido con el ministro de Defensa Nacional, una proposición interesante que fue tener una mesa de diálogo. Y en la mesa de diálogo se llaman a los ciertos representantes de la sociedad civil con miembros de la Armada, Ejército, Fuerza Aérea, uno de cada institución, un general de cada parte, y allí entonces se hace un informe finalmente de la mesa de diálogo, después de haber discutido todo este tema, y en ese informe se admite, se reconoce que las Fuerzas Armadas y integrantes de las Fuerzas Armadas habían violado los derechos humanos, y también se admite el contexto político de odiosidad, en fin, que ocurría en esos momentos. Entonces, para las Fuerzas Armadas, el informe de la mesa de diálogo, esto es poco comprendido, porque naturalmente, voy a hacer un paréntesis, este informe de la mesa de diálogo, para algunos sectores, especialmente en retiro, militares más antiguos que estaban allí, no les parecía correcto, digamos. Entonces había una suerte de pugna, pero como este jefe que la Izurrieta en ese momento tenía claridad en ese sentido, y era la siguiente: una vez que sale el informe de la mesa de diálogo, como que la ciudadanía cambia respecto a las Fuerzas Armadas. Y es notable, porque los índices de aprobación de las instituciones, y no solamente eso, sino que los índices de confianza sobre las instituciones empiezan a subir hasta con los años, incluso estar en las instituciones más confiables del país en ese momento. Entonces, cambia automáticamente la prioridad. ¿Por qué razón? Porque se había dado un paso adelante
Y esto entonces eran situaciones que estaban quedando en el pasado, pero eran asumidas por los responsables que, que lo estaban haciendo en los tribunales. Ahí el problema entonces para las Fuerzas Armadas fue otro. Era que naturalmente la visión, digamos, de la institución, yo lo digo con toda franqueza, era esperar de que a estas personas que se hubieron involucrado en esa situación, dado el contexto que se vivió en el régimen militar, muchos recibieron órdenes, actuaron en organismos de seguridad, etc. Entonces, que esas personas tuvieran beneficios, digamos, de algún tipo, ya sea porque o decían la verdad o algún beneficio, digamos, que le bajara las penas, algo de ese tipo. Lamentablemente, en Chile, digamos, los casos, en ese tiempo no está la situación como hoy día se entiende y la escribió muy bien don José Miguel Vivanco actualmente. En ese tiempo no, las cosas fueron a los tribunales ordinarios, pero al principio muchos de estos casos estaban en la justicia militar y pasaron todos a los tribunales de justicia. Chile cambió el sistema penal y estos casos quedaron entonces con el sistema penal antiguo, que también es una desventaja desde ese punto de vista. Así que los casos de violaciones de derechos humanos fueron entonces llevados a la justicia y allí se resuelven de la manera que ya todos sabemos, con los juicios, con las condenas, con la gente que está detenida, etc. El informe de la Comisión Política y Tortura que vino después, el 2003, y después otra segunda comisión de la política de tortura, también es parte de este proceso. Y allí entonces las instituciones, en caso yo digo el Ejército, con la experiencia de de la Comisión Verdad, que lo había rechazado, el Ejército acepta el informe. Y no solamente eso, sino que el comandante en jefe de la época, que ya es el general Juan Emilio Echeverría, él hace unos gestos bastante potentes, como fueron una declaración del nunca más, donde se dice nunca más, la repetición de estos hechos, en fin, una declaración que desconocía, y posteriormente admite la responsabilidad institucional. Estos son asuntos muy dolorosos para las Fuerzas Armadas y para un militar, para un general. Yo mismo estaba en el alto mando en ese momento, hacer estos gestos, porque uno también tiene el anhelo de que antiguos militares, digamos, que se vieron sometidos a esta situación, tengan, ojalá, penas o sanciones o castigos lo más baja posible. Yo entiendo perfectamente bien también cuál es la posición de los familiares de las víctimas, de los detenidos, de los fallecidos, desaparecidos en Chile. Lo entendemos perfectamente bien y eso tiene que estar allí, pero es lo que ocurrió. Y posteriormente en este mismo proceso ocurre lo que también se señaló aquí, lo señaló Securitar, el año 2005 entonces se completa la reforma a la Constitución, que la firma el presidente Lagos, y allí podríamos decir se completa la subordinación institucional de las Fuerzas Armadas, porque se eliminan ciertos partes de la Constitución que los vinculaba políticamente, como por ejemplo las Fuerzas Armadas eran garantes de la institucionalidad, eso no corresponde a una Fuerza Armada hacerlo, o la inamovilidad de los comandantes en jefe. Los comandantes en jefe son nombrados por 4 años y eran inamovibles prácticamente. Entonces ahora son nombrados por 4 años, cosa que es muy bueno para la eficiencia y todo lo demás, pero pueden ser removibles con un decreto fundado. Y así, la integración del Consejo de Seguridad Nacional, porque este consejo estaba integrado en su mayoría por militares, entonces podría autoconvocarse dejando al presidente en una situación complicada. Entonces, esos elementos se eliminan y esa es la reacción de las Fuerzas Armadas. Ahora, en lo que ocurrió en Chile, en términos concretos, yo voy a señalar algunos aspectos muy, muy sencillos. Por favor, en general, sí, porque yo entiendo que este programa, no sé los plazos que tenemos, estamos cortos ya de tiempo, pero si usted puede redondear para darle también unos minutos muy a bien. José Miguel. Voy a redondear. Bueno, yo lo que quiero decir es que en Chile, para ver una magnitud, digamos, establecida por la Comisión Verdad, fíjese que la Comisión Verdad estableció situaciones que después fueron llevadas a los tribunales y se han comprobado. O sea, la Comisión Verdad no cometió errores. Eso hay que reconocerlo y decirlo. O sea, funciona la Comisión Verdad.
¿Qué es lo que se arrojó finalmente con todas estas comisiones? Lo que se recoge son cifras como 3.227 víctimas, de las cuales 2.125 son violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte, y 1.102 víctimas desaparecidas, que son los casos que están ahí. Entonces, eso da esa cifra de 3.200 casos. Pero también con la Comisión Balich, que son para personas que tuvieron prisión y tortura, se establecen 31.800 casos más. Yo digo esta cifra, ¿por qué razón? Porque cuando se quiere aplicar justicia transicional en cualquier caso, puede ser Venezuela, Colombia, lo que sea, en cualquier conflicto, lo que viene después es que hay que llevar a los tribunales a esos 31.800 casos. Y eso puede originar muchas declaraciones y una carga que el sistema judicial podría no ser capaz de recogerlo. Y si a eso se le quiere dar un tiempo corto o un tiempo breve, a riesgo de lo que la visión maximalista califica la impunidad, entonces es realmente una situación muy grande, digamos, para los tribunales soportar este asunto. Al presente en Chile existen en el orden, tengo aquí una cifra aproximada, pero son 1.500 procesados, unos cerca de 700 condenados y unos 220 que todavía están en prisión, algunos han muerto en prisión, y hay unas 1.300 causas en desarrollo ahora. O sea, con hechos ocurridos 46 años atrás, hoy día están siendo juzgados. Quiero hubo reparaciones, también, por ejemplo, pensión de por vida, bonos de reparación, bonos de compensación, becas de estudio, excepción de servicio militar, se crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay un Museo de la Memoria, y todo esto entran en esa parte de lo que estábamos hablando de justicia transicional, en la visión holística, digamos, que es completa. Bueno, yo quiero algunas claves, simplemente que los digo brevemente, en función del tiempo que anoté por aquí. Yo tengo, ustedes van a perdonar, pero yo anoté 16 claves. No se preocupe, pero no vamos a decir todas. 16 claves. Un profesor antiguo, y una vez le dije también que tenía 16 claves de algo, me dijo, si usted tiene 16 claves de un fenómeno, no tiene ninguna. Eso no puede ser, pero son útiles para redondear. Mire, una clave para el proceso chileno fue el ordenamiento constitucional de un Estado de Derecho. O sea, Chile tenía un Estado de Derecho. Puede haber crítica a los tribunales de justicia, lo que se quiera hacer, que venía del régimen anterior, pero sí el Estado de Derecho estaba funcionando, los tribunales y todo, para los elementos comerciales, para todas estas cosas estaban. Lo otro fue que mire qué interesante, que habían las fuerzas políticas de oposición al gobierno militar y después que fueron gobierno, estaban fuertemente legitimadas. Es decir, este no era un gobierno que estuviera débil en ese sentido, sino que la legitimación es muy importante. Y eso era relevante porque a mí me tocó, acompañando al comandante jefe, o yo mismo, por gestiones que me correspondían en función de mi cargo, hablar con autoridades de gobierno, por ejemplo, con el presidente Lagos, especialmente, que se habló, o con el segundo piso de la moneda, o con los parlamentarios, etc. Usted estaba hablando con alguien que efectivamente detentaba el poder y las responsabilidades. Eso era muy, muy relevante de señalar. La otra fue que otra experiencia interesante es que las Fuerzas Armadas quedaron incorporadas en el ordenamiento constitucional. Entonces, eso da mucha certeza. Si las Fuerzas Armadas están incorporadas al ordenamiento constitucional, es decir, la Constitución contempla cuáles son sus misiones, entonces uno con eso ya sabe de que estas no pueden ser pasadas a llevar, que venga un gobierno de turno y cambia la misión de las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas en el ordenamiento institucional es muy importante. El otro efecto que las Fuerzas Armadas tenían que hacer y lo hicieron era desvincularse del régimen anterior. Ni el propio general Pinochet, siendo comandante en jefe, esperaba que las Fuerzas Armadas estuvieran vinculadas al régimen anterior. No, para nada. No era esa la situación. Después, el otro punto es los liderazgos políticos que hubo en ese momento, de gobierno y de oposición, lograron construir consensos. Consenso en la transición en general y consenso también en este tema. De tal manera de que el camino entonces donde las Fuerzas Armadas pueden moverse sin deliberar,
sin insubordinarse, porque ya el tema de derechos humanos es un tema político, no es un tema institucional, por decirlo así, entonces va por caminos. El otro punto es la Iglesia Católica tuvo un rol ampliamente reconocido como referente moral, de manera que ahí había una línea que había denunciado todo lo que había hecho con la Vicaría de la Solidaridad, etc. Entonces había también referentes morales en este aspecto, digamos, no que salgan ideas políticas que dan una referente moral según el partido, etc., sino que estaba la línea de la Iglesia Católica. El otro punto es que las Fuerzas Armadas en este periodo, para poder salir adelante de esta situación, llevaron adelante procesos de modernización y de transformación profesional. Muy importante, porque te dice, bueno, ¿cómo transformar las Fuerzas Armadas? Esto me tocó dirigirlo a mí como jefe de Estado Mayor, lo sé bien. Entonces, no es un proceso de transformación, así como vamos a hacer un lavado de cerebro a los militares y que ahora sean democráticos, en fin, porque antes eran malos y ahora tienen que ser buenos, ¿no? Esa idea simple, digamos, no funciona, digamos, mucha gente así las ve. No, el problema es que para que las Fuerzas Armadas efectivamente logren entrar en el proceso es que sean cada vez más profesionales. Lo que nosotros hicimos fue un proceso de profesionalización, es decir, elevar los estándares operativos, elevar las capacidades operacionales de las Fuerzas Armadas. La Marina logró esas capacidades, la Fuerza Aérea también, el Ejército lo mismo. Y en esto yo quiero ser también muy claro, los gobiernos ayudaron en esto. Los gobiernos estuvieron presentes en este asunto y las Fuerzas Armadas pudieron estar en estándares profesionales importantes. En la parte de educación en ese periodo se hizo, por ejemplo, la formación en derechos humanos, que subsiste hasta el día de hoy. Yo recuerdo, José Miguel Bianco no se debe recordar de mí, digamos, especialmente, pero yendo él a hablar con el que era el Cheire, me parece que habló, fue al Comando Instituto Militar, donde se hacía la instrucción, y yo era el general a cargo de eso, entonces les pusimos cuál era la formación que estábamos haciendo en derechos humanos, cómo lo estábamos haciendo, y él dio su opinión, etc. Yo dejo hasta aquí esta parte para que al final hay un minuto poder sacar nomás una conclusión que demora un minuto. Muchas gracias, Sergio. Gran exposición, general, muy importante, muy importante. Muchas gracias. Y ahora le entrego la palabra a José Miguel Vivanco. A ver, una vez más, telegráficamente, para ustedes, autoridades y amigos de Venezuela que nos están escuchando hablar de historia de Chile, se preguntarán, por ejemplo, de todo esto que relata el general Urbina, ¿cuáles fueron proyectos debidamente diseñados, pensados, que fueron parte como de un programa, ¿no? Porque este relato, esta conversación puede generar, en mi opinión, el malentendido que en esta visión retrospectiva de Chile, nuestros amigos venezolanos digan, uy, por Dios, los chilenos en un plazo de unos 15 o 20 años han ido avanzando, digamos, con un plan que tiene un origen, donde hay un cerebro que diseñó estos pasos. Y lo cierto, créanme, y mi opinión, es que todo esto es improvisación. Lo único que no fue improvisado en la transición chilena en materia de derechos humanos fue la Comisión de la Verdad. Esa fue la única decisión, yo diría, política, estratégica, deliberada, oficial, del primer gobierno democrático chileno que entendió que las condiciones para hacer investigaciones serias, rigurosas, por parte de unos tribunales de justicia en relación a las atrocidades de la dictadura militar eran complejas, difíciles, ¿no? Por lo tanto, lo que se diseñó fue una Comisión de la Verdad, es decir, como dice el general Urbina, una instancia para que las víctimas fueran a relatar lo que habían sufrido. Y ante un grupo de notables, de personas que daban confianza a todos los sectores, incluso había hasta un exministro de Pinochet,
el señor Vial, que fue ministro de Cultura, o de Educación, perdón, durante la dictadura, era uno de los miembros, y había un par más que trataban de compensar políticamente para que se viera que había aquí un esfuerzo apolítico, si se quiere, con el propósito de establecer un informe, un récord de lo que había ocurrido durante la dictadura. Durante la dictadura nuestra, los tribunales de justicia fueron esencialmente subordinados, especialmente la Suprema Corte, a la dictadura. Hubo notables excepciones, notables de jueces, de ministros de corte, es decir, de jueces federales, jueces de instancias superiores, que tuvieron la columna vertebral para desafiar al régimen. No era fácil, había que tener unas convicciones morales muy duras, muy fuertes, y estar dispuesto a asumir riesgos enormes para hacer investigaciones en materia de desapariciones, ejecuciones, porque la presión, obviamente, de una dictadura es notable. En el caso de Venezuela, yo diría que desde el 2004 a la fecha, que fue cuando Chávez intervino en la Suprema Corte y cambió la estructura de 20 magistrados a 32, colocando a 12 magistrados totalmente afines al régimen, la Suprema Corte ha sido simplemente un apéndice del Ejecutivo. Creo que no existe un caso, salvo el de la jueza Lourdes Afiuni, que pagó con cárcel y con abusos personales el haber hecho una decisión que no le gustó a Chávez, pero el resto de los jueces, de los magistrados, en el caso de Venezuela, han sido totalmente afines y subordinados al gobierno. Cuando se recupera la democracia, entonces, en Chile, el único, yo diría, plan concreto fue esa Comisión de la Verdad. El resto de la actitud del gobierno fue dejar que los tribunales hicieran su trabajo y contar con el que cada vez, en un clima distinto, en un clima de libertad, habría más jueces que harían su trabajo, harían investigaciones sobre violaciones. Pero se topaban con un problema muy serio, uno jurídico y otro político. El primero es la ley de amnistía, una ley del 78, dictada por el propio Pinochet, para proteger a los agentes del Estado que habían cometido violaciones a los derechos humanos. Y el segundo lo acaba de mencionar el general Urbina, que era nada menos que la presencia del dictador de 17 años a cargo del ejército. No era un problema menor, era un problema mayúsculo, porque inamovible, el dictador vigilando todo lo que ocurría ya en democracia en Chile, ¿no? Sin embargo, en la experiencia chilena, la intervención, yo diría, en algunos casos providencial de la comunidad internacional, ayudó mucho, en otros no. En el primer caso que vale la pena citar es el caso del general Contreras. Contreras fue el director de la DINA, de los servicios de inteligencia, la principal entidad a cargo de la represión durante la dictadura. Contreras es el responsable y fue el responsable por las mayores y más graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese régimen. Pero hay una en particular que ayuda en el proceso de transición, y ese fue el asesinato en Washington de Orlando Letelier. ¿Y por qué ayuda en el proceso de transición? Porque hay una sinergia entre el interés de Estados Unidos, las evidencias que existían acumuladas en Washington con la participación de agentes de la DINA chilena en el asesinato en Washington, un acto terrorista, dirigido de Santiago por el general Contreras, que permiten finalmente su captura. Yo diría fue la gran excepción en ese periodo, en los primeros años de los 90, su captura, pero la responsabilidad de Contreras en el asesinato de Letelier, obviamente que fue vital para que se avanzara en ese sentido. Voy a mencionar dos hechos que también me parecen que son claves para entender la transición chilena y esa sinergia entre lo interno y lo internacional. El segundo tema, el segundo punto central, es el viaje fortuito de Pinochet a Londres. Pinochet viaja a Londres después de varios años de ejercer como comandante en jefe del ejército y luego como senador vitalicio. Estaba iniciando sus actividades como senador vitalicio. Recibe una invitación de Margaret Thatcher
viaja a Londres. Pero esto no es un tema menor. ¿Por qué es tan importante ese viaje y por qué Pinochet cree que puede viajar a Londres con impunidad? Porque en Chile no era objeto de ningún tipo de amenaza judicial concreta. Él se sentía totalmente invencible, un hombre ya blindado, producto de las posiciones políticas que tenía, ¿no? Y no era realmente objeto de una investigación que le pudiera hacer pensar, si yo viajo a Londres, me estoy arriesgando a un proceso. Sabemos que en Londres estuvo detenido durante un par de años, sabemos los cargos que se le impusieron, pero hay un detalle muy importante, muy, muy importante. Ustedes saben, amigos de Venezuela, cuál fue la defensa jurídica, porque yo estuve en Londres, yo asistí a las audiencias de los law lords, de los jueces lores. ¿Saben cuál fue la defensa de Pinochet en Londres? Para sorpresa del ejército chileno y para sorpresa de sus partidarios en Chile, la defensa de Pinochet, dirigida por una gran jurista inglesa, la doctora Montgomery, fue: no vamos a discutir que durante la dictadura se produjeron gravísimas y masivas atrocidades en derechos humanos. De eso no cabe duda alguna. Eso no está en discusión, dijo la defensa de Pinochet. Se cometieron torturas, hubo desapariciones. Esto es el año 98-99. Sin embargo, lo que está acá en discusión ante este tribunal es si mi cliente, el general Pinochet, tuvo o no tuvo responsabilidad personal, individual, en esos hechos. Fue muy inteligente, porque si ella hubiese pretendido ante los jueces lores sostener que no hubo violaciones a los derechos humanos, eso lo dieron por sentado. La defensa de Pinochet. Eso indudablemente que tuvo un impacto enorme en Chile, que explica lo que ocurre en Chile luego. Por eso hablo de estos acontecimientos que se van improvisando políticamente, las mesas de diálogo, en fin, porque obviamente si quien representa a Pinochet en Londres se ve obligado a admitir que había hechos atroces, que a esa fecha se negaban, las condiciones eran muy distintas. Y cierro con esto. Gracias a ese juicio en Londres es que la Suprema Corte de Chile adopta una interpretación distinta de la ley de amnistía. La ley de amnistía está vigente hasta el día de hoy en Chile, la ley del 78. Lo que ocurre es que para zafar del proceso en Londres, la Suprema Corte decide hacer una interpretación según la cual la ley de amnistía en los hechos no se aplica para desapariciones forzadas de personas. O sea, si se trata de alguien, un familiar, que quiere justicia y reclama justicia por una persona que fue desaparecida, la ley de amnistía hace una interpretación del secuestro como un delito permanente y dice no se aplica la ley de amnistía para casos de desapariciones. Sí se aplica para ejecuciones extrajudiciales y otro tipo de hechos atroces. Pero justamente ese desarrollo jurisprudencial se da mientras Pinochet está en Londres para permitir en gran medida el que Pinochet pueda ser retornado a Chile y validar el argumento que las autoridades chilenas de la época hacían, en el sentido de que era posible juzgar a Pinochet en Chile por violaciones a los derechos humanos, independientemente de la amnistía. Y hay un tercer elemento que contribuye desde el extranjero y que ayuda a la causa de los derechos humanos en Chile. Y es una investigación del Senado de los Estados Unidos. Una investigación que hace el Senado a propósito o luego de los ataques a las Torres Gemelas del 2001. El Senado, la Comisión de Finanzas de los Estados Unidos, hace investigaciones sobre lavado de activos, sobre manejo irregular de fondos de nacionales y extranjeros usando la banca norteamericana. Y descubren que Pinochet tenía 125 cuentas corrientes a su nombre. Y que tenía además, y eso lo pueden ustedes consultar en internet, tenía combinaciones de nombres, porque Pinochet tenía un nombre largo, ya no me acuerdo, era José Ramón Augusto Pinochet Ugarte, y tenía una cuenta a nombre de Ramón Ugarte, y en algunas aparecía hasta con un
un bigote estilo Pancho Villa, ¿no? Para justificar unos fondos que obviamente eran irregulares. Estaba tratando de ocultar 125 cuentas corrientes en el banco RIX. ¿Cómo creen ustedes que eso repercute en Chile? Obviamente que termina por sepultar la imagen que para buena parte de los chilenos tienen hasta el día de hoy de Pinochet como un dictador sanguinario, y a los otros que todavía lo defendían, algunos que todavía lo defendían para esa época, creo que les quedó claro que además de dictador era un gran corrupto. Pero esas investigaciones, la de Londres, la del asesinato de Letelier y la responsabilidad de Contreras, y las investigaciones sobre las finanzas privadas de Pinochet y su familia, se dan en el extranjero, y eso obviamente que mejora las condiciones al interior del país, en Chile, para avanzar en las investigaciones sobre derechos humanos. Gracias. Bueno, han sido dos exposiciones muy contundentes. Ahora yo pregunto a la cabeza de esta operación, de estos seminarios, a Julio Borges. ¿Cómo seguimos? Porque yo entiendo que el límite de tiempo ya se pasó. ¿Habrá unos minutos más como para devolverles alguna otra pregunta o algún tiempo de cierre a cada uno? ¿O cómo procedemos? Bueno, tenemos muchas preguntas en mente, pero no sé si el presidente Guaidó quisiera cerrar el seminario de una vez con una intervención o alguna pregunta final, y pienso que ya como nos hemos pasado media hora del tiempo estipulado, quizás lo mejor es darle el cierre al presidente Guaidó, y si él tiene algún tipo de reflexión o pregunta final, darte de nuevo las gracias, Sergio, por todo este esfuerzo. Quisiéramos invitarte de manera especial para que también seas parte de la moderación del taller final que vamos a tener con el presidente Cardoso y Lagos. Quisiéramos que estuvieras con nosotros también allí. Para nosotros es importante por todo el cariño que te tenemos, y darle también las gracias, por supuesto, a nuestros dos invitados que han hecho unas comparaciones que para nosotros nos abren muchísimas interrogantes sobre cómo manejar en la transición el tema de incentivos, derechos humanos, ese equilibrio entre justicia, reconciliación, sin impunidad. Es realmente, verdaderamente un dibujo bien complicado, pero que estamos seguros que vamos a lograr en el caso venezolano, aprendiendo de todos ustedes. Presidente Guaidó, muchas gracias. Gracias, canciller Julio, don Sergio Villar, agradecido por la moderación, al que Paola, general, José Miguel, por la amable intervención. No es sencillo hacer síntesis, en este caso, de un proceso complejo, luchado y de cierta manera apasionante, de cara a lo que fue la redemocratización, reinstitucionalización. Ciertamente se debe hacer mucha referencia a que no es aplicable al calco, por supuesto, de una transición a otra, pero hay variables que son comunes. Por supuesto que las garantías, las mejores prácticas, la evolución de lo que ha sido el respeto a los derechos humanos, pero por supuesto la atención a la víctima, resarcir también a la víctima, el entender el rol de la Fuerza Armada en el proceso de transición y la necesidad que vamos a tener en este momento de una Fuerza Armada profundamente patriótica, pero también en ejercicio de la soberanía y respeto también a Venezuela y a los venezolanos. Debo hacer énfasis que en este momento están atropellando a parte de nuestros adultos mayores, y lo repito porque es alarmante. Es realmente doloroso para nosotros que en un momento como este de pandemia, adultos mayores se atrevan a protestar por la paupérrima salario que hoy vengan producto de su trabajo, de su esfuerzo durante años, y sean de esta manera golpeados. Es parte de los retos, es parte del contexto en el que nos tocó a nosotros, en este caso, enfrentar a este régimen, pero por supuesto esa síntesis de los 16 puntos ciertamente ayuda a identificar, insisto, las variables, ayuda a poner en perspectiva en un momento de tensión política cuando creemos o queremos tener cada paso diseñado. Sabemos que también hay algunos, digamos, imponderables que actúan y que afectan, pero que el más importante es el de la unión de los factores. Eso, el de la garantía y presencia y conciencia de cada uno de los orientes de este proceso, la vinculación de la comunidad internacional que ha estado muy activa con nosotros en los últimos años,
hacer énfasis en la violación de derechos humanos. Aquí ya hay unos elementos expuestos. Aquí creo que ya no hay duda el carácter no solamente dictatorial y corrupto del régimen, que hay digamos, un trecho avanzado que nos obliga a otras situaciones y otras implicaciones que tiene cuando saben también el rebote que pueden tener producto de otras experiencias. Pero en definitiva, agradecerles y de cara a lo que estamos construyendo en el Parlamento, incluso con la Ley de Garantías y Reconciliación, la Comisión de Justicia Transicional que está trabajando activamente, e incluso la del Consejo de Estado, un espacio constitucional precisamente para incorporar a los sectores como la Fuerza Armada. Sería interesante conocer su opinión cuando estamos llevando, por decirlo de alguna manera, procesos en paralelo. Nosotros estamos llevando a algunos procesos de generar las garantías, pero también de lo que ha sido la denuncia por corrupción, el rechazo completo de la ciudadanía venezolana al régimen, que también tiene un efecto de cierto modo rebote, porque se sienten desnudos de parte de algún sector que hoy sostienen al régimen para poder dar un paso en el sentido positivo de reconstrucción del país. Por supuesto, es un ganar y perder en este caso, pero que sabemos la importancia como reflexión y comentario. Muchísimas gracias de verdad por la participación en este ciclo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.